¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ulises. El día de hoy voy a compartir. Espero que pueda yo ser el portador de un buen mensaje. Vamos a empezar por orar y ofrecer esta plática. Señor, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias porque podemos reunirnos, Señor, porque podemos tener la oportunidad de hacerlo. Te pido que pues me des la inteligencia y que tú tomes el control de esta plática, Señor, para que pueda llegar tu mensaje, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bueno, el día de hoy les voy a hablar de lo que es la disciplina en general y en la vida del creyente. Y primero que nada vamos a ver la definición que yo encontré de disciplina. Encontré dos definiciones. La primera dice que es un conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo o una colectividad en una profesión o en una determinada colectividad. Y la segunda dice, conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado. Como ejemplos, aparece, a fuerza de disciplina, mejoró enormemente su técnica. Y en el otro únicamente menciona la disciplina militar. Bueno, ¿por qué les voy a hablar de disciplina? La verdad, cuando Johnny me pidió que diera la plática, pues le estuve dando vueltas y no sabía realmente de qué hablar. Le pedí a Dios que me iluminara y luego, de alguna manera, aquí en la congregación, pues ya saben que somos un poquito carrillas y a mí siempre que eh, hay algún suceso o algo que tenemos que hacer, dicen, es que tú fuiste militar. Entonces dije, bueno, pues si siempre me dicen eso, pues voy a aprovecharlo y hablarles de la disciplina, que de eso pues sí, obviamente fui militar y sé un poquito porque, pues obviamente, cuando hablan de la milicia, se piensa en la disciplina. Ciertamente hay mucha disciplina en la milicia, pero también el por qué quería yo hablar de la disciplina es porque cuando yo empecé a congregarme aquí, recuerdo que la primera vez que Genaro me preguntó pues sobre mi vida y eso que había yo hecho, y que nos estábamos conociendo, yo le comenté que había sido militar, que había estado en la Fuerza Aérea. Y Genaro, pues volteó y me dijo, qué padre, entonces dice, te va a ser muy fácil. Yo no entendía realmente a qué se refería con que a mí se me iba a ser muy fácil. Ahora creo que a través de los años de congregarme, me doy cuenta a lo que se refería. Hay muchas similitudes en cuanto a la disciplina en la vida castrense y pues la vida de un creyente. Obviamente prefiero la vida del creyente, ¿verdad? Cuando hablamos de disciplina, debemos recordar esos momentos en los que fuimos niños, porque la disciplina principalmente la adquirimos desde pequeños. En mi caso, pues obviamente mis padres fueron los primeros en darme disciplina y cuando hablamos de disciplina generalmente pensamos en castigos, pensamos pues básicamente en eso, castigos. Pero más allá de eso, la disciplina en realidad también es una serie pues de reglas que los padres nos van enseñando desde pequeños. Por ejemplo, desde que todos los días nos dicen, ¿sabes qué? Lávate las manos antes de comer, cepíllate los dientes antes de acostarte, no hables con la boca llena, etcétera, etcétera. Todas esas son instrucciones que nos van dando nuestros padres y que vamos aprendiendo desde pequeños, que van forjando en nosotros un carácter, pero también están formando hábitos en nosotros. Del mismo modo, en la milicia pasaba exactamente lo mismo. Obviamente cuando yo entré, había muchas cosas que no sabía hacer en el medio militar.
al igual que mis compañeros. Todos los que entran al ejército, al menos en la Fuerza Aérea, se les apoda potros, porque somos como potros salvajes. Un potrillo, ustedes han visto en películas que corren en el campo y saltan y no saben ni qué hacer y andan comportándose así. Pues así se asemeja el cadete de primer año, por eso le dicen potro, porque no sabe lo que hace y instrucciones tan básicas como flanco a la derecha, flanco a la izquierda, a veces no saben cuál es a la izquierda, cuál es a la derecha y es chistoso. Bueno, es chistoso cuando lo ves de afuera, no es chistoso cuando lo vives. De esa misma forma, pues nos fueron guiando en la milicia, como lo hacen los padres en la casa. En el caso de mis padres, yo siempre tuve, o siempre he pensado que tuve dos etapas de disciplina con mi padre, sobre todo, más que con mi madre. Mi madre era, sí nos disciplinaba, sí nos guiaba, pero era más como el refuerzo de lo que mi padre decía que se tenía que hacer. Entonces mi padre era muy estricto, pero hubo dos etapas de mi vida con mi padre. En la primera etapa él era sí disciplinado, sí estricto, pero no fuera de lo común. Yo creo que igual que cualquier padre, sí era estricto, pero no gran cosa. La segunda etapa de mi vida, cuando ya él se quedó a vivir a la casa, lo digo así porque él viajaba mucho, nunca estaba en la casa, entonces realmente disciplina era cuando él estaba. Nos relajábamos un poco cuando no estaba, pero cuando él estaba sí había más normas, no podíamos dormirnos más tarde de las 8 de la noche, era levantarnos todos los días a las 7:30 o en los fines de semana. Entre semana teníamos que levantarnos a las 7 para ir a la escuela, y él era muy exigente en que nosotros cumpliéramos con nuestras labores en la casa y en la escuela. También desde pequeño mi padre pues nos hacía ir a misa, crecí en una casa católica, nos hacía ir a misa los domingos. Entre semana mi hermana iba en Veracruz, no sé si aquí en Jalisco lo hacen, pero en Veracruz las niñas le llaman ofrecer flores a la Virgen y ella iba. A mí me mandaban al catecismo. Es decir, desde pequeños nos enseñaron a hacer eso. El 1 de enero era ir a dar gracias a Dios, nos llevaban a diezmar, porque desde pequeños nos enseñaron a diezmar, y pues era normal hacerlo porque mi padre no lo dijo, ¿no? En el caso de la escuela, también lo reforzaban de alguna manera, porque íbamos a una escuela bastante estricta. A veces le platico a Ash y ella me hace burla porque yo le cuento que en la escuela en la que yo iba, en la primaria, no podíamos correr, no estaba permitido correr en el recreo, en el patio, no nos sentábamos en el piso, los hombres no se podían quitar la corbata ni el saco, las mujeres saludaban pues, como la antigüita de que hacían con la falda y hacían reverencia a los maestros, a la directora, y era muy disciplinado en la escuela, así era en la escuela. Como les decía, en la segunda etapa de mi vida con mi padre, fue mucho más estricto, muchísimo más estricto. Él era, yo pienso que exageradamente estricto, al grado de que cuando yo entro al ejército, pues todos saben que el ejército es duro, que es difícil, que hay mucha disciplina. Y pues sí, ciertamente en aquella época, porque hoy en día creo que ha cambiado, había golpes. Pues sí, también parte de la disciplina eran los golpes. Te equivocabas en algo y como en la tiendita que llevan la cuenta de lo que debes, en el ejército así es, los sargentos o los cabos o los superiores llevaban una listita y decían, me debes 3 leñazos, me debes 4, me debes 5, y entonces en la noche, antes de irnos a acostar, íbamos al cuarto de los oficiales y ellos tenían su listita. Entonces sacaban una tabla
que tenían, hasta las mandaban a hacer, y pues veían la lista y decían, pues tú me debes 7, tú me debes 10, tú me debes los que fueran que debieras. Y entonces, pues te corregían, ¿verdad? Por los errores que cometieras. Desde salir mal planchado, no haberte boleado los zapatos, haber tendido mal tu cama, haber tirado tu arma, lo que fuera. Siempre decían que motivos sobraban para castigarlos. Y era verdad, siempre lo sabía. Entonces, cuando eso sucedía, cuando estaba yo en esas situaciones en las que pues me disciplinaban, se me venía a la mente mi padre y yo decía, mi papá me hacía cosas más fuertes. Entonces eso me daba a mí la fuerza para poder pues sobrellevar las situaciones en el ejército, porque realmente con mi padre sí pasé cosas muy fuertes. Entonces él era muy estricto, les digo, al grado de que para mí fue más fuerte lo que viví con mi padre que lo que viví en el ejército. Y les comento todo esto porque con el paso de los años, ya yo siendo un adulto, tal vez no recuerdo si a los 30, 35 años, un día platicando con mi padre le dije, pues es que tú te pasaste. Cuando era yo chico, tenía yo 12 años, 13 años, pues sí me castigabas muy fuerte, me hacías cosas muy duras. Entonces él me dijo una cosa que me hizo cambiar mi forma de ver, me hizo entenderlo. Tal vez creo que no fue la forma correcta, pero lo entendí de alguna manera. Y él me dijo, es que tú a mí me dijiste que te ibas a ir al ejército. Y yo no quería que tú fracasaras, porque nosotros te teníamos mimado, todo el tiempo te mimábamos, eras niño de la casa, no salías, no tenías convivencia con otros niños, en realidad tu vida había sido muy fácil. Y cuando tú me dijiste que te querías ir al ejército, querías entrar a la Fuerza Aérea, yo dije, no va a aguantar si lo seguimos tratando así. Por eso te traté así, porque yo no quería que tú fracasaras en lo que tú tenías pensado, en los planes que tú tenías, y por eso fui duro contigo. Obviamente, pues fue una razón válida, tal vez se le pasó la mano, pero creo que lo hizo con una buena intención, que era pues que yo lograra mi objetivo, mis metas en lo que yo le había planteado, ¿no? Y bueno, como les decía, yo encontré similitudes en la vida del creyente, y pues si podemos ir a Proverbios 3, de 11 a 12, nos dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Ciertamente, pues sí, mi padre me castigaba, mi padre me disciplinaba, y pues ciertamente me quería. Yo creo que me ha de haber querido muchísimo porque me disciplinaba muchísimo. Pero en muchas ocasiones pensamos que porque queremos a alguien o porque Dios, en este caso Dios, nos quiere, no nos debería de castigar, ¿sí? Y pensamos que ¿por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué me sucede esto a mí? Sin ponernos a ver, sin ponernos a pensar, sin entender que pues es porque nos quiere. Y lo mismo sucede también yo no soy padre, pero yo veo en la congregación a los niños y veo muchas veces que les llaman la atención, que los corrigen, y obviamente no es por molestar a sus hijos, obviamente es porque los quieren. Entonces, esa disciplina, esa corrección, esa guía que le dan los padres a los hijos es fundamentada en el cariño, en el amor que se les tiene. Por eso es importante también la disciplina, no es yo te voy a dejar hacer lo que tú quieras porque te quiero, no es así. Ahora bien, en muchos versículos se nos habla sobre la instrucción y la disciplina, y desgraciadamente como humanos que somos, en lo primero que pensamos es en cosas negativas, pensamos en cosas que nos van a costar, ¿sí? Disciplina nos viene a la mente y es
tengo que hacer un sacrificio, ¿sí? Nos duele, nos pesa tener que seguir ciertas reglas y pues la verdad es que todas son con un fin, todo es con un beneficio. En el caso del ejército nos pasaba, ¿no? Nos decían, hagan tales, no sé, en una maniobra, por ejemplo, si íbamos a volar, nos decían, había en una práctica de vuelo que teníamos que hacer, en palabras simples, un giro, y en ese giro salíamos y al mismo tiempo giraba el avión en su propio eje, y por algún momento, por unos segundos, uno pierde la noción de dónde está ubicado en la Tierra. Entonces nos decían, no le hagan caso a su cerebro, háganle caso a sus movimientos que ya estudiaron, que ya practicaron, que ya les dijimos. Y previo a todo esto, había instrucción, previo a todo esto, nos subían a un avión, nos subían a un simulador, hacíamos las prácticas en el simulador, y cuando no hacíamos las cosas como nos decían, inmediatamente venía pues el golpe, porque en realidad era un golpe, nos venía el golpe generalmente en la cabeza, y era para corregirnos, con la finalidad de que al momento de que subiéramos al avión, pues no sucediera un accidente, ¿no? Lo mismo pasa con nuestra vida como creyentes. Si tenemos esa corrección, si tenemos esos momentos que a veces vemos como castigos nosotros, es porque Dios está guiando, está haciendo una labor en nuestra vida, está haciendo una obra en nuestra vida, y debemos de entender que lo que Dios tiene para nosotros es mucho más grande que todo aquello que nosotros nos imaginamos. Aun cuando pasemos por adversidades, aun cuando estemos en una situación en la que no entendemos por qué nos está pasando lo que nos está pasando, Dios está trabajando con nosotros, está haciendo algo con nosotros. Si me pueden acompañar a Hebreos 12, 11, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es lo que les decía, muchas veces vemos que nos disciplinan y nos molesta, ¿sí? Y nos sentimos mal, y cuando eres joven, cuando eres niño, rezongas, haces muecas, berrinches, etcétera. Pero a través de los años, al paso de los años, cuando crecemos, nos damos cuenta que hubo una razón para esa corrección, para esa enseñanza que nos daban nuestros padres. Y yo lo que recuerdo de una plática que dio en una ocasión Johnny de algo parecido a esto de la disciplina, recuerdo que él mencionaba que la disciplina tenía que ser dada en la niñez. Las instrucciones se daban en la niñez. Obviamente, porque es más fácil, ciertamente es más fácil moldear a un niño, moldear su carácter cuando está niño, al joven igual cuando está más pequeño, es más moldeable. En el ejército pasa lo mismo. Cuando yo entré al ejército, yo entré de 16 años, y bueno, iba a cumplir 16 años, y ciertamente pues nos daban órdenes, hacíamos cosas que hoy en día lo pienso y digo, pues si ahorita me mandan o me dicen que lo haga, ciertamente no lo haría o lo cuestionaría, etcétera, ¿sí? Porque ya estoy formado de alguna manera. Y dice un dicho que chango viejo no aprende truco nuevo, ¿verdad? Pero como creyentes debemos de borrar ese pensamiento de que ya estoy grande, no voy a cambiar, no voy a aprender nada nuevo, y abrir nuestro corazón a esas nuevas oportunidades que tenemos de crecer en Dios, a esas oportunidades que tenemos de disciplinarnos con Dios, de seguir esas reglas que tenemos, que a final de cuentas son para nuestro bien, como dice aquí, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si nosotros lo hacemos, si nosotros seguimos, nuestra vida va a ser más fácil, ¿sí?
seguir las cosas que Dios tiene para nosotros, hacer las cosas que Dios tiene para nosotros, nos hace el camino más fácil, más llevadero. Si nos alejamos de Él, si no hacemos lo que Dios tiene planeado para nosotros en la vida, es mucho más difícil que recorramos nuestro camino, ¿sí? Y si vamos a Proverbios 12:1, dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la represión es ignorante. Básicamente lo que les quiero decir es que seamos humildes, nos dobleguemos y entendamos que si Dios tiene un plan para nosotros, es porque es algo bueno para nosotros, es algo que es más grande de lo que nosotros nos podamos imaginar. Y a veces para nosotros es muy difícil entenderlo y nos cuesta trabajo disciplinarnos, nos cuesta trabajo hacer las cosas que nos corresponden. Y es tan sencillo como que nos cuesta trabajo orar, ¿sí? Tomar el tiempo, darle el tiempo a la oración, a dedicarle un momento a orar. Ese tiempo que le tenemos que dedicar a mi relación con Dios, a mi comunión con Dios, a platicar con Él, a conocerlo, a aprender a escucharlo y a aprender a hablar con Él. Muchas veces no lo hacemos. Lo mismo pasa con leer la Biblia. Muchas veces se nos olvida, llegamos cansados del trabajo, de la rutina, de los problemas del día a día, y no le damos el tiempo a leer y decimos, mañana leo lo que no leí hoy. Y llega mañana y ya se me acumuló y bueno, leo un pedacito y luego leo lo que me falta el siguiente día. Y así nos vamos y se hace una bolita de nieve y cuando nos damos cuenta ya no leímos todo lo de una semana o lo de 2 semanas, no sé, y a final de cuentas dejamos de leer. Cuando, pues es algo que tenemos que hacer, ¿sí? Es algo que tenemos que hacer. Lo mismo pasa con congregarnos. Muchas ocasiones sabemos que nos congregamos aquí los domingos y pues es más cómodo quedarnos en la casa, ¿no? Es más cómodo desayunar a las 10 de la mañana en la casa o salir a desayunar con los amigos o con la familia. Pero también necesitamos el alimento para nosotros, el alimento de Dios. Y congregarnos es esa forma de hacerlo. Y no tenemos o nos cuesta trabajo el disciplinarnos a hacerlo, a venir a congregarnos. Venimos un domingo sí, otro no, 2 sí, 2 no, y así nos vamos. Lo mismo nos pasa con el diezmar. Hoy sí doy bien mi diezmo, la siguiente quincena no, esta quincena tengo unos gastos, pues esta no doy. Y no nos damos cuenta que Dios no es así con nosotros. Dios no agarra y dice, pues hoy lo voy a ayudar, hoy lo voy a guiar. No, pero hoy no. Hoy mejor le hago caso a Derek, ayudo a Derek y no ayudo a Nebai. O hoy le voy a echar la mano a Ashley y a Ulises, pues Ulises que se espere. No es así. O sea, Él siempre está para nosotros, Él siempre está ahí. Él es fiel y está ahí, cosa que a nosotros nos cuesta por falta de disciplina, por falta de constancia, por falta de madurez en muchas ocasiones. Y el otro que yo quería mencionar también era el de ser ejemplo, porque muchas veces nos decimos creyentes, vamos diciendo que somos creyentes, que nos congregamos, y decimos muchas cosas y hablamos y todo, pero no somos ejemplo. No somos ejemplo donde estamos, en el trabajo, con los amigos, con nuestras familias. Muchas ocasiones sí decimos que somos creyentes, pero mi familia ve que pues a veces no voy a la congregación, no me congrego y sí voy a desayunar con ellos. Ellos lo ven y de hecho a veces es chistoso porque digo, a todos nos ha pasado, a Ashley y a mí nos pasa de que su familia es muy unida, les gusta mucho juntarse, ir a comer, a desayunar, a pasar tiempo. Y en muchas ocasiones nos dicen, oigan, va a haber un desayuno para celebrar el cumpleaños de la tía, ¿no?
Y pues Ash ya parece disco rayado porque, ay no, pues no podemos, tenemos un compromiso que es ir a la iglesia. Y a los 2, 3 semanas, oye Ash, fíjate que va a haber esto. Ah, pues no podemos porque pues vamos a ir a la iglesia. Hace poco nos avisaron de su prima que se va a casar y dijo Ash, ay, pues ojalá y podamos ir, dice, porque las últimas bodas que ha habido no hemos podido ir porque coincide con que vamos a Colima. O ha coincidido, creo que dos o tres bodas ha pasado eso, que no hemos podido ir porque pues vamos a Colima, porque nuestra prioridad es pues congregarnos, nuestra prioridad es servir a Dios, ¿no? Y su primo le dice, ay, pero por una vez que falten, por una vez que no vayan, pues tal vez tiene razón, por una vez, pero a veces ese es el camino para tropezarnos. Decimos, ah, pues por una vez, y luego se vuelven 2, y luego se vuelven 3. Y es más fácil cuando, en nuestro caso, yo puedo hablar por Ashley, por mí, pues ya estamos pues disciplinados, ya tenemos la disciplina de que nuestra prioridad es la congregación, nuestra prioridad es venir a las reuniones, es servir, y que si tenemos un evento, si tenemos algo social, por decir así, pues pasa a segundo término, pues no vamos, ni modo, nosotros preferimos esto, preferimos venir a servir, preferimos venir a la congregación, así como muchos, ¿sí? Porque yo quiero pensar que a todos nos pasa que pues no es fácil venir, no sé, a las 8:30, creo que 8:30 entramos aquí, los sábados, lo digo, los domingos, los domingos estamos aquí 8:30. Pues sería más padre llegar a las 10, ¿no? No sé, muchos saben que yo trabajo de noche, en la empresa donde estoy, trabajo de noche hasta, pues estoy toda la noche, de las 10, 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, 7 a veces. Entonces yo estoy acostumbrado a dormir de día. Yo duermo de 6 de la mañana, 6:30 a 2 de la tarde, 1:30 de la tarde. Y los fines de semana me es muy difícil dormir porque, pues sinceramente, mi horario está completamente cambiado. Y ha habido no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, muchísimas ocasiones en las que llego aquí a las 8:30 de la mañana después de haber dormido 1 hora, o haber dormido media hora, o a veces ni haber dormido porque pues no puedo dormir. Y me paso toda la noche leyendo, dibujando, viendo películas, etcétera, porque no puedo dormir, ¿sí? Y obviamente, pues llego aquí, pues llego cansado, esa es la verdad. A veces llego cansado, y pues lleno de cafeína, ¿verdad? Porque tomo muchísimo café para estar aquí. Pero sé lo que quiero, ¿sí? Sé que quiero estar aquí, sé que quiero que Dios haga algo en mi vida y que lo está haciendo, y que el día de mañana yo pueda estar tranquilo, ¿sí? Por eso es que lo hacemos, por eso es que yo los invito pues que se disciplinen, que cada uno de ustedes tome conciencia de lo importante que es hacer las cosas que Dios tiene para nosotros. Gracias.